Piali, notoca lilical ashan tlen tonali ticatej ipan tonali chicuase atl. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la sexta casilla de la 12ª trecena. Recuerden que es la trecena Sequetzpalin. Este tonali es el 6 agua, una coordenada del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol. El color es el rojo. Y esta trecena, recuerden que está regida por Iztlacoliuqui, que es una advocación de Yayauquitezcatlipoca. El numeral 6 nos invita, junto con su acompañante, que es el señor Mictantecuhtli, a un ejercicio de reflexión hacia adentro, de autoconocimiento a través de la introspección, porque ciertamente el señor de la trecena alude también a ello, a vendarnos un poco la mirada para poder mirar hacia adentro, revisar cómo estamos en esa armonía que debemos de tener con nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestro propio cuerpo. Recuerden esa frase muy popular que decía que cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano. Bueno, pues de eso se trata también este tonali, porque el agua nos habita, el agua recorre todo nuestro sistema y nuestra agua es preciosa. La sangre es el líquido precioso que está cargado de los nutrientes, del tona, y va a cada rinconcito, a cada célula, igual que lo hace la tierra, en la tierra, el agua, la corriente de ríos. Así nuestra sangre llega a cada rincón a llevar los nutrientes. ¿De qué nos nutrimos? No solo de lo que comemos, acuérdense también de lo que pensamos, de lo que interpretamos de la vida hacia afuera y bueno, de nuestras acciones que nos llenan de entusiasmo también, eso nos nutre. En el signo Atl, ¿a quién tenemos como regente? Bueno, pues a Xutecutli, el fuego, el tiempo, esa llama alquímica que cuando se junta con el agua genera el movimiento, el atlachinoli. Ese atlachinoli que se moviliza dentro de nosotros cuando logramos entrar en ese espacio de silencio y de creación que es el Mictla, ¿verdad? Que es donde está Mictantecuhtli, que hoy viene acompañado de un ave que tiene unos ojos grandes, maravillosos, que es la Chicuatli. Y bueno, pues alrededor de todo esto, ¿saben qué? El Señor de la Noche también es Mictantecuhtli. Así que bueno, pues vamos a ver qué nos depara esta coordenada, cómo es que cada uno lo interprete. Eso es muy válido y además me gustaría ya que podamos hacer ese tipo de ejercicios. Tú escribe cómo te sientes hoy y qué te dice la coordenada, qué te dice este tonal y cómo lo vas a vivir, cómo vas a movilizar tus aguas internas y cómo vas a llenarte de tona para compartir todo lo que eres, lo divino y maravilloso que eres. Bueno, pues imagina por un instante que tu cuerpo no es solo carne y hueso, sino un universo sagrado. Tu piel es la orilla de un cosmos que palpita dentro de ti y en ese universo tu sangre es Chicuase Atl, el agua en esta posición número 6. Una corriente serena, profunda, que conoce el camino de regreso al origen. Hoy el sol del oriente te baña con su tona, su aliento de vida tiñendo tu mundo de rojo y despertando una sed antigua, no de agua, sino de memoria. Siente esa corriente interior, no es un torrente violento, es un río sabio, el agua en calma que ha aprendido la solidez y la armonía de este numeral 6, Chicuase, que viene acompañado de un señor que precisamente alude a todo ello, Mictantecuhtli. Esta agua no se apresura, pues sabe que, como el ciclo de la naturaleza, todo tiene su ritmo para fluir y para replegarse. Todo llega en su justo momento y a su debido tiempo. Cierra los ojos, deja que el ruido del mundo se apague, como nos enseña el regente de esta trecena, Iztlacoliuqui. A lo mejor puedes hacer el ejercicio de vendarte los ojos, de cerrar esos ojos del ego para poder ver con el corazón. Dicen que antes de que el cuerpo reaccione, el corazón ya presiente lo que va a venir. Así que cierra los ojos y solo escucha tu voz dentro de ti. Esta es la mente a la cual confiar.
Esta es la conciencia de la grandeza, de la gran fuerza creadora hablando, no el ego que está buscando reconocimiento. Al seguir el murmullo de tu sangre, inicias un viaje sagrado hacia adentro, hacia tu propio Mictlán. No es un lugar de muerte y olvido, claro que no. Es el espacio de silencio y oscuridad creativa donde crujen las lajas de obsidiana de tu verdad más profunda. Es ahí donde Mictlantecutli, el Señor del Silencio, no te espera como un juez, sino como el guardián de tus tesoros más preciados, los huesos de tus ancestros, las historias no contadas, la sabiduría que te pertenece por herencia está ahí, en ese lugar, esperando por ser descubierta, esperándote a ti con tu conciencia despierta. No temas la oscuridad, pues en esta coordenada te acompaña la Chicuatli, la lechuza. Ella es tu intuición, el ave de ojos inmensos que vuela en el silencio de tu noche interior. Es tu capacidad de ver a través de la ilusión, tu guía para cazar la verdad en la penumbra. Su vuelo silencioso es la paz que buscas, la certeza de que en tu propia profundidad encontrarás la calma y la fuerza. Y mientras fluyes por este Mictlán interior, siente el calor sutil que emana de tu propia agua. Es el fuego alquímico, Xiuhtecutli, el Señor del tiempo, el Dios viejo que habita en el corazón de cada gota de tu ser. Él es la chispa divina, el fuego que transforma y da vida, el sol interior que asegura que tu agua nunca se estanque, sino que se purifique y se cargue con la memoria sagrada. Hoy Chicuaceatl te invita a hacer agua, pero agua tonada. Ser ese atlachinoli que recorre tu cuerpo y que va y entra en tu propio Mictlán, a nutrir con tu conciencia ese espacio interior, a escuchar los saberes que tus ancestros sembraron en tus huesos y que ahora florece en el silencio. No es un viaje de retroceso, es un acto de renovación profunda, es permitir que el agua de tu vida cargada con la sabiduría del Mictlán y el fuego de Xiuhtecutli brote de nuevo desde tu centro, clara, fuerte y llena de propósito. Que tu viaje sea profundo, querido amigo de corazón, no Yolin ni Cualtzin. Que la paz de tu Mictlán se fortalezca, que la memoria de todo lo que eres ya corre por tus venas. Recuérdalo siempre, solo tienes que aprender a escuchar esa corriente interna que trae toda la sabiduría. Y como nos gustan los versos, desde el umbral escarlata del oriente, donde el sol nuevo baña la existencia, despierto y bebo su tona incandescente y siento el río de mi propia conciencia en este día donde Chicuaceatl se hace presente. Hoy soy su cauce, soy el agua serena del 6 de ese lugar en donde la Chicuatli se levanta, la que no olvida, la que en su danza no conoce la pausa, aunque retroceda para tomar nueva vida. Soy la memoria líquida y perfecta, la sierpe acuática que ondula en el presente buscando el mar de la unidad que me proyecta en el origen divino de donde fui vertiente. Soy la corriente que no teme a la negrura, la que se adentra en el Mictlán de su propio ser, donde la lechuza de mi intuición me asegura que en el silencio hay un nuevo amanecer. Y allí, en lo hondo, mi esencia se desata, pues soy el agua que al fuego de mi espíritu abraza, soy el hervor, la alquimia escarlata, el atlachinoli que arde y no aplaza, yo soy Chicuaceatl, la fuerza motriz, el agua en movimiento que purifica el hueso, que rejuvenece la antigua cicatriz, que fertiliza el alma en su regreso. Soy la abundancia, la vibración consciente, la presencia sagrada que hoy se nombra a sí misma. Yo soy el agua, yo soy el fuego en un solo torrente. Más aún, yo soy la vida misma fluyendo en su propio carisma. Y asume este yo
no desde un ego exacerbado, sino en el reconocimiento, desde el reconocimiento de tu grandeza y el agradecimiento de saberte hijo de esta maravillosa filosofía y cosmovisión de los pueblos de Mesoamérica y del Semanáhuac. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Nos toca hacer el agua, un agua tonada, un agua que habla de nuestro linaje. Y nuestro linaje tiene de todo. Y nosotros tenemos que seleccionar qué es lo que vamos a transformar de ello, qué es lo que vamos a cambiar en nosotros primero para que todo alrededor se mueva, porque la realidad es una construcción humana y entre ustedes y yo la estamos transformando. Así que hoy seamos Chicuase Atl. Un placer compartir. ¡Timotasque!